Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado flotando en el aire, generando susurros y avivando la curiosidad de miles de fans. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu, y sí, la relación secreta que, según los rumores, está impactando a todos. Sé que muchos de ustedes han estado preguntando, comentando y especulando sobre estos dos talentosos actores turcos, y hoy vamos a tratar de poner un poco de luz en toda esta vorágine de información. Si eres fan de Yalan o El pájaro carpintero, como la conocemos en muchos lugares, sabrás perfectamente quiénes son Mert y Afra. Son las estrellas indiscutibles de esta exitosa serie, y su química en pantalla es sencillamente electrizante. Pero, ¿qué sucede cuando las cámaras se apagan? ¿Existe algo más allá de esa magia que vemos en la televisión? Esa es precisamente la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Antes de zambullirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las últimas noticias, análisis y los chismes más jugosos del mundo de la farándula. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, vamos a hablar de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu. Ambos son jóvenes talentosos y sin duda alguna muy atractivos. Han conquistado el corazón de miles de espectadores con su trabajo en Yalan, donde interpretan a Seyran y Ferit, respectivamente. La historia de estos dos personajes, obligados a casarse y que poco a poco se van enamorando a pesar de sus diferencias y de las intrigas familiares, ha enganchado a una audiencia masiva. Y es precisamente esa química tan palpable entre ellos lo que ha alimentado las especulaciones sobre una posible relación en la vida real. Es un fenómeno bastante común en el mundo de la actuación, ¿verdad? Cuando dos actores interpretan a una pareja de manera tan convincente, los fans tienden a desear que esa conexión trascienda la pantalla. Y Mert y Afra no son la excepción. Desde que la serie comenzó a emitirse, los rumores sobre su romance han sido constantes. Se les ha visto juntos en eventos, en salidas casuales, y sus interacciones en redes sociales, aunque a menudo sutiles, han sido analizadas al milímetro por sus seguidores más devotos. Pero aquí viene lo interesante y es donde entra el impacto del título que les hemos presentado. ¿Por qué esta supuesta relación secreta está causando tanto revuelo? Bueno, hay varias razones. Primero, la intensidad con la que se vive el fandom de las series turcas es algo digno de estudio. Los seguidores de Yalan están profundamente invertidos en la historia de Seyran y Ferit, y cualquier noticia relacionada con los actores que dan vida a estos personajes se convierte en un tema de conversación global. Segundo, está el factor de la discreción. Si bien se les ha visto juntos, Mert y Afra, hasta donde sabemos públicamente, nunca han confirmado oficialmente un romance. Han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida privada, lo cual, paradójicamente, solo alimenta más los rumores. La falta de confirmación oficial les permite mantener una especie de halo de misterio, y para muchos, esa incertidumbre es precisamente lo que hace la situación más intrigante. Se genera la pregunta: ¿es solo amistad, una relación profesional muy cercana, o algo más profundo que prefieren mantener fuera del foco público? Y aquí es donde podemos empezar a hablar del impacto. Si Mert y Afra estuvieran realmente en una relación, esto podría tener varias implicaciones. Para los fans, sería la confirmación de un deseo, la materialización de su pareja ideal en la vida real. Imaginen la emoción de saber que Seyran y Ferit, sus personajes favoritos, están viviendo su amor también fuera de los guiones. Esto, sin duda, generaría un fervor aún mayor alrededor de la serie y de los actores. Además, una relación confirmada podría afectar la percepción pública de su trabajo. Por un lado, podría ser visto como una validación de su química y conexión. Por otro, podría generar críticas o debates sobre la ética de las relaciones entre actores que interpretan parejas románticas, aunque este último punto es menos probable que sea un gran problema, dada la popularidad de la tendencia. Lo que sí es innegable es que sus interacciones, sean de amistad o algo más, son observadas con lupa. Los momentos en los que se les ve sonriendo, compartiendo miradas, o apoyándose mutuamente en redes sociales, son interpretados como señales de un vínculo especial. Y es ahí donde la relación secreta cobra vida en la imaginación del público.
¿Os visto, por ejemplo, que se les ha fotografiado juntos saliendo de lugares o compartiendo momentos de ocio? Estas imágenes, aunque no concluyentes, alimentan las teorías de sus seguidores. Y no olvidemos las dedicatorias en redes sociales, o los comentarios que a simple vista podrían parecer amistosos, pero que bajo la lupa de los fans adquieren un significado romántico. Uno de los aspectos más fascinantes de todo esto es cómo la audiencia construye narrativas. Basándose en fragmentos de información, en gestos, en la química que perciben, los fans crean sus propias historias, sus propios finales felices o a veces incluso sus propios dramas. Y en el caso de Mert y Afra, la narrativa de la relación secreta es una de las más populares. Ahora, seamos claros. En el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día. Y muchas veces son solo eso, rumores. Sin embargo, cuando involucran a dos personas con tanta química y cuya popularidad es tan masiva, la línea entre la especulación y la realidad puede volverse un poco borrosa, al menos en la mente de los fans. El impacto de esta relación, sea real o percibida, radica en la atención mediática que genera. Cada aparición conjunta, cada publicación, cada me gusta es analizado y comentado. Esto a su vez eleva aún más el perfil de Mert y Afra, y de la serie Yalan. Es una especie de círculo virtuoso de fama y atención. Podríamos decir que hasta cierto punto el misterio en sí mismo es parte del atractivo. La idea de que algo especial está sucediendo entre bastidores, algo que solo ellos conocen, añade un nivel de intriga a la ya cautivadora historia de Seyran y Ferit. Y es esta intriga la que mantiene a los fans enganchados, esperando, especulando y soñando. El impacto también se ve en la forma en que los medios de comunicación cubren sus vidas. Los portales de noticias de espectáculos turcos, y muchos internacionales, están constantemente publicando artículos sobre ellos, analizando cada detalle de sus vidas privadas. Esto demuestra el gran interés que generan y la repercusión que tiene cualquier información sobre su relación. Por otro lado, es importante recordar que Mert y Afra son profesionales. Su trabajo en Yalan es impecable y su capacidad para transmitir emociones en pantalla es lo que los ha llevado a la cima. Si bien la curiosidad sobre su vida personal es natural, también es fundamental reconocer y valorar su talento artístico. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de esta supuesta relación secreta? En este momento, no tenemos una confirmación oficial. Lo que sí tenemos son indicios, especulaciones y un fandom que está deseando que sea real. Y quizás, solo quizás, ese deseo colectivo es lo que está creando el impacto del que hablamos. La expectativa, la esperanza, la emoción que genera la posibilidad de que sus personajes favoritos hayan encontrado el amor en la vida real. Consideremos también el poder de las redes sociales. Los fans son increíblemente creativos y organizados. Crean cuentas dedicadas a ellos, recopilan fotos y vídeos, y difunden rumores con una rapidez asombrosa. Es esta comunidad de fans activa y apasionada, la que realmente impulsa la narrativa de la relación secreta, y le da el impacto que tiene. ¿Y si les preguntara a ustedes, nuestros espectadores, qué creen? ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿Les gustaría que así fuera? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Son ustedes quienes hacen que este canal sea tan especial con sus aportaciones. Para resumir, hemos hablado de la intensa química entre Mert Ramazandemir y Afra Saraoğlu en Yalan, de cómo esa conexión en pantalla ha alimentado rumores de una relación secreta. Hemos explorado las razones detrás de la gran atención mediática y del fervor de los fans, destacando el impacto que esta especulación tiene en su popularidad y en la percepción pública. Hemos mencionado cómo la discreción de los actores y el análisis minucioso de sus interacciones por parte de los seguidores contribuyen a la narrativa de un romance oculto. Y por supuesto, hemos reflexionado sobre el poder de la audiencia y las redes sociales en la construcción de estas historias. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que Mert Ramazandemir y Afra Saraoğlu son dos estrellas en ascenso con un talento innegable y una conexión que resuena profundamente con el público. El misterio de su relación, real o imaginada, solo añade una capa más de fascinación a sus ya cautivadoras carreras. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los rumores y las especulaciones de Hollywood, o mejor dicho, de la industria del entretenimiento turco. Si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo y entretenido, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Mert y Afra,
o de las series turcas en general. Y si aún no lo han hecho, por favor consideren suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es invaluable y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.